Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Buen mediodía, mirá esto. Bueno, ya todo, no ya falta nada, ¿no? No falta nada. No falta nada porque mañana ya es veda, así que hoy sería el último día donde se pueden hacer muchas cosas. De hecho, las notas que vamos a hacer hoy van a ser las últimas. Mañana ya no hay notas. No se puede hablar de encuestas tampoco, aunque nada, hay cierto consenso de un Milei en caída y de una Patricia muy caída, pero no. La confianza que podemos tener en las encuestas no es muy grande, pero es lo que están diciendo todos por este momento y que se lo vea Massa bien, ¿no? Para mí, con el acto que hubo con Milei ayer, ya estábamos por empezar a discutir acá y dijimos, no, dejemos la discusión para el aire. Okay. Para mí era una mezcla de Hitler y los Locos Adams, ¿no? Porque la verdad que se parecía a cierto lenguaje de los primeros actos de Hitler, de ese formato. O sea, no es un dirigente argentino, no hemos visto cosas así. Lo que yo vi era que más del 90% eran chicos jóvenes. No sé si con eso le alcanza para ganar. Es decir, generalmente en los actos hay cierta... son una muestra de lo que es el electorado, un acto. Ahí se veían todos chicos jóvenes. Atrás de Milei, la verdad que uno veía a una chica que toma el té con genocidas, a una que atropella pibes en moto a propósito y después los coimea con un celular y un par de zapatillas, al pibe Marra que vive con la mamá y dice que lo bueno es sacarle la plata a la mamá, y al Dipi, que es una especie de Pedro Picapiedra moderno. Es una cosa muy... O sea, lo que uno veía atrás de Milei era realmente... La hermana, que cuando lo ves al lado de Milei, te parece que Milei es normal. Pasó lo mismo ayer, ¿no? Con la nota que le hizo Babi Echecopar a Le Monde, donde uno dice, vení, Babi Echecopar, dame un abrazo, hermano, vos sos como yo. Esta chica dijo que San Martín murió el 17 de octubre, ayer, y que le secuestraron a la abuela. Ella tomó el hecho de que la cuidaran en el COVID como un secuestro. O sea, se ven cosas locas, fuera de todo registro. Ahora, y le doy el pase a Murano, lo último que dijo Murano, antes que vayamos al aire, tenemos prejuicios. Sí, ¿qué tal? Buen día de vuelta. Yo ayer hice un poquito de periodismo de campo, poquito porque estoy fuera de estado, entonces agarré la bici, me queda cerca el Movistar Arena de mi casa. Ajá. Y yo vengo en bici en general, entonces desvío un poquito el camino y fui muy temprano. Debo haber ido cuando termino habitualmente mi horario de presencialidad aquí en la redacción, tipo 5, ya estaba la gente llegando, ya se habían agotado las entradas, en media hora se habían agotado las entradas, pero faltaba para todo este episodio que vos bien relataste, que fue el acto central que se dio más cerca de las 10 de la noche. Entonces hubo mucho tiempo de espera. Y yo me quedé un rato ahí conversando con las personas que estaban entrando, estaban en las inmediaciones. Efectivamente, mucho pibe joven. Efectivamente, había micros y personas que fueron llevadas hasta allí. Dato curioso, para el que es futbolero, llevaron hinchas de Chacarita a la cancha de Atlanta. Situación que por sí fue de tensión. Recordemos que los hinchas de Chacarita los llevó Barrio Nuevo, ¿no? Para llenar un lugar que tampoco es un lugar multitudinario, entran 15.000 personas. Se hubiese llenado igual, Roberto. O sea, se llevó a esa gente, creo que Barrio Nuevo llevó a esa gente para demostrar que él tiene capacidad de movilización, claro. Pero te aseguro que se hubiese llenado igual. Primer prejuicio, que Milei no está en capacidad de movilizar, está en capacidad de movilizar. Un grupo de personas, a ver, sacó el 30% de los votos. Claro. Estamos hablando de 6 millones de votos. Sí, pero Juntos por el Cambio llegó a sacar el 40-50% de los votos y no tenía capacidad de movilización. Al final del tramo de la campaña de Macri, ahí movilizó un poquito más, desde el Estado además. Claro. Que tiene herramientas para movilizar, digamos, ¿no? Pero digo, Milei hubiese movilizado. ¿Por qué? Porque hay varios colectivos que le movilizan a Milei. No solamente el de Barrio Nuevo, que fue notorio por esta circunstancia bastante... Por lo micro. Sí, y porque esto que te digo, que para qué futbolero lo entiende perfecto. Llevar hincha de Chacarita a la cancha de Atlanta. Había hinchas de Atlanta que estaban esperando a los hinchas de Chacarita. Podría haber pasado un desastre ahí, ¿eh? Claro. Porque se habían y de las charlas cruzado de antemano, nos encontramos ahí. De las charlas bueno, y después me puse a hablar con la gente. Mucha familia movilizados por iglesias evangelistas, lo que hablábamos ayer. Claro. Que es otro de los colectivos. Que es un colectivo que le moviliza mucho, que le financia una transmisión que yo la seguí por streaming después, a través de un canal que tiene el mileísmo, que es de un chico que debe tener 20 y pico de años, y ayer llegó a
en un momento tener 75.000 en vivo, y hoy ya tiene 1,5 millones de reproducciones, ese vivo que hizo ese canal. Vos que estás muy familiarizado con los números, son números altos. Son Sí, números altos. yo hacía eso cuando me echaron de C5N. Bueno, perfecto. Y eras uno de los más vistos o el más visto del canal. Sí. O sea que estamos hablando de números que para la tele Sí. son números altos. Estamos hablando de un canal de streaming. No, de YouTube. en el YouTube hacía eso. Bueno. Después de en que me YouTube. echaron. Está bien, perfecto. Entonces, este chico Cristina no hace esos números hoy. hoy hace menos. Hace menos, sí. Bien. Este chico es una especie de maestro de ceremonias online y funciona también como una especie de host, se le dice ahora, anfitrión digital, y va reuniendo todas estas piezas muy diversas. Yo cuando dije que tenemos mucho prejuicio es porque nosotros sabemos lo que vemos cuando vemos a Milei. O sea, tenemos una idea de lo que estamos viendo cuando vemos a Milei. Lo que no sabemos es qué ven o las múltiples formas de ver que tiene el público de Milei cuando lo ve a Milei. Sí. Entonces, un chico me decía, y está loco. Yo dije, che, está medio chapa. Sí, pero todos estamos un poco locos. Y para cambiar este estado de cosas hay que estar un poco loco. Porque los normales nos trajeron hasta acá. Es un razonamiento. Podemos disentir. Si quieren, discutan conmigo. Yo no tengo los argumentos del chico. No sé si pero los que digo, nos trajeron hasta acá son muy normales. yo creo que los que le trajeron hasta acá son lo mismo más o menos de siempre. Es el sistema de poder que cambió de payaso, pero tenía el circo montado. Pero el digamos. sistema de poder fue increpado por los Manieto, los Macri de la vida, que generaron una cosa muy fuerte. Sí. ¿no? Bueno, ahí tenés los odiantes, que también están. Están los odiantes, los que tienen mucha bronca y odio. Sí. Y que son los que proveen esta ornamentación nazi que vos referías, ¿no? Esa cosa de levantar el brazo o de cuando Milei grita viva la libertad, viva y levantan el brazo en una gestualidad que naturalmente te remite al fascismo, en cualquiera de sus acepciones. Ayer vos veías el principio y daba pavor. Sí, bueno. hay una ornamentación fascista. De hecho, lo ornamental del acto es fascista por la forma en la que está incluso dispuesto el acto. Hasta te diría, la gráfica del acto tiene reminiscencia fascista. Pongámoslo un poquito para meter en tema y que escuchen y que vea la gente que está en YouTube. Los que lo pueden ver en YouTube, véanlo si no lo vieron ayer, porque te va a dar una buena idea de qué es el mileísmo, cuál es su lenguaje, cuál es su formato. Bueno, y después los últimos dos rasgos que a mí me llaman la atención en esos diálogos. Hay mucho pibe, mira, ahí lo estamos viendo, ¿no? Yo lo que decía, mucha ornamentación de reminiscencia fascista. Dale sonido porque la radio no lo ve. Bueno, ahí está, con los que están en la radio, Milei agitando. Con fuego El tema atrás. Usando la canción que él le pidió a la banda que no use. Claro, la banda se negó a que él use y él la cantó después a capela, ¿no? Pero bueno, últimos dos datos. Una chica, había muy pocas mujeres, objetivamente. Muy pocas mujeres. Muy pocas muy mujeres. pocas mujeres. Entonces, La cámara tomaba y vos veías 100 pibes con una mujer sí, en el medio. una desproporcionalidad muy Enorme, llamativa. enorme, Muy llamativa. sí. Cuando vi a una le pregunté, digamos, cómo se sentía y sobre todo cómo se sentía frente a las declaraciones de las últimas A mí horas. lo que me de hace Lemoyne. pensar eso, mi conclusión ayer cuando veía eso es, le faltan mayores para ganar una elección, no te da el número solo Sí. con los jóvenes, y le faltan mujeres para ganar una elección, no te da el número solo con los Bueno, hombres. ahora, yo le pregunté por la declaración de Lemoyne, ¿no? Porque digo, es un tema en el que hay evidencia empírica de que es un drama que ya está en curso. Claro. Ayer nosotros publicamos Los hombres una cifra. que no mantienen a sus 1.600.000 niños. mujeres crían a sus hijas, a Así sus es. hijos solas Así es. porque los varones se fugaron, digamos, o no cumplen con sus deberes. Bueno, o sea, es un problema del presente. Sí. Y esta chica me decía, bueno, pero eso es lo que opina ella, pero no representa las ideas de la libertad. Tienen una explicación para cada una de las cosas que ha ocurrido. Hay una sí. estrategia de segmentar el público, ahora yendo más a lo de laboratorio, Sí. que está diseñada y son muy aplicados en la forma en la que lo formulan. Milei va a un segmento, quizá como es el más visible, es el más amarcativo, pero Claro. después cada discurso está segmentado y busca un público que puede ser contradictorio con otro, pero ese otro público no lo considera una contradicción. Ahora, a mí me parece No que lo ayer considero un cometieron problema. un error de comunicación cuando hablaron de romper relaciones con el Vaticano, porque
el título que quedó después del acto en todos los portales y los que más se movían en las redes era que iban a romper relaciones con el ¿Por qué decís Vaticano. que fue un error? Te lo pregunto en serio, ¿eh? Porque me parece que en general la mayoría tenemos cierta apego Y de si alguna no les manera. interesa ese voto, está claro que no les interesa el voto católico. ¿Te parece? Clarísimo, no les Pero interesa no el voto somos católico. Las cosas- mayoritariamente, es lo mismo que digo, si solo apuntás a los jóvenes, solo Para apuntás mí no. a los varones, solo apuntás a los evangelistas y vos mismo te encapsulás. Sí, pero el tema es si tu estrategia es conseguir la mayoría, la primera minoría y no la mayoría, que sería la estrategia de un balotaje. Hoy están apuntando a la primera minoría. ¿Cómo reúnen esa primera minoría? Sumando colectivos. ¿Vos no creés que ellos necesitan ganar en primera vuelta, que necesitan un 40%? Toda la estrategia de Milei fue contra la iglesia. En parte, contra la iglesia católica como institución. Y contra la feligresía católica como colectivo. Ponelo a ver. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. ¿no? Sí, pero compromete. por consideración Es el Está en cierre el de acto de campaña, cierre. claro. Bien, por eso. católica, Este es por el loco Adam más grande. respeto a esa religión, El tío Cosa es. Cierto. creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras Tampoco tiene el voto de los chinos, en boludo. la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Yo he escrito mucho sobre ese tema. Mi última columna es en Infobae, que se titula La quinta columna en la teología de la liberación. Bueno, decía Nicolantos, sí está hablando en nombre de todos porque es el acto de cierre. Es un acto de Aparte cierre de lee. campaña. ¿No? Es un discurso que está escrito, no creo que el candidato no sepa lo que va a decir un orador de su acto de cierre. A ver, en circunstancias normales uno diría que seguro que no. Acá Tan puede sui pasar generis cualquier esto, cosa. que puede pasar cualquier cosa. Un par de notas o de cuestiones. Yo también pasé, casi nos cruzamos, te diría, 4:30, 5 por ahí. Y no me puse a charlar con la gente, sino que fui caminando despacio, escuchando, levantando la oreja a ver qué hablaban, ¿Qué hablaban entre ellos? Sí. Otro ejercicio. Sí. Y me llamó la atención que se hablaba poco de política. Uno en general Nada. que ha ido a actos políticos, cuando está en la fila para entrar, estás hablando de rosca, estás hablando de política, de quién va a ganar la elección. Acá no, era como si fuera la fila para un recital o para el cine. Había una cuestión de un acercamiento distinto con la cosa política, ni mejor ni peor. Pero distinto, se notaba que era gente en su mayoría, y sacando a la gente que llegó de la mano de Barrio Nuevo, que quizás estaba teniendo acá su primer acercamiento con la política. Y después a mí hubo otra frase de Milei que me llamó más la atención, que fue cuando habló de dejar atrás 40 años de desierto. Porque ya directamente no solo no es negacionista Va a de la buscar la dictadura, dictadura. sino que es Claro, apologista claro. de lo Está que sucedió, reivindicando, sino claro. que está diciendo que el problema de Argentina Es fue la la democracia. Claro. Es un mensaje abiertamente fascista ya. Ya me acuerdo que hace unos meses algunos hablábamos de neofascismo, de fascismo, y nos decían, che, no, pero fíjate, no es fascista porque A, B, C, D. Bueno, a esta altura del partido creo que eso está sumamente claro y creo que también es lo que se desprende de este acto, no solamente desde lo estético, sino desde lo dicho, que es una fuerza política que por primera vez, y acá no creo que ni las PASO cuenten como antecedente de eso, porque todo esto se desarrolló principalmente después de las PASO, se desembozó después de las PASO, va a unas elecciones con un discurso abiertamente antidemocrático. Y eso para mí es una incógnita más que se le suma a las muchas incógnitas que hay de cara al domingo, porque así como la iglesia es un significante muy fuerte para una porción muy grande de los argentinos, la democracia también lo es. Incluso para aquellos que hasta pueden estar de acuerdo con cierta dolarización, no les gusta la escuela pública, pero hay ahí en la palabra democracia un límite que hasta ahora no se había El tema es cruzado. la narración de eso, ¿no? Ayer en La Nación Más lo llevaron a Melconian para pegarle y después pasaron el acto de Milei. Es decir, La Nación Más encolumnado, orden de Macri,
atrás de Milei. Y no hubo estos comentarios que estamos haciendo, no se escandalizaron, no le pareció nada raro. Bueno, sin ir más lejos, Novarecio se levantó y se fue de una entrevista. Lo pasamos ayer. Sí, lo escuché. Con esta chica que había sido repatriada por decir que no dialogaba con alguien que aceptaba las dictaduras, pero hace unos días lo vimos muy alegremente charlando con Victoria Villarruel, sin, no te digo levantarse e irse, ni siquiera repreguntar. Pensemos que esta gente, no importa si pierde las elecciones, va a estar en el Congreso, va a formar parte del escenario, del paisaje político. Después vamos a pasar la entrevista del compañero Babi. Y vos hablabas, Roberto, de las semejanzas con Bolsonaro, ¿no? Totalmente. Creo que tenemos ahí algunas cosas que lo vinculan aún más. El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro logró que murieran 700.000 personas en pandemia, ¿no? Sí. Y fue a elecciones, ojo, porque fue a elecciones con Lula y por muy poquito ganó Lula. Y casi gana. Sí. Y casi gana. Apenas. Un tipo, un fascista. Pero a mí me sorprendieron varias cosas. Este es el tuit de Eduardo Bolsonaro. ¿Sí? Que es el hijo de Bolsonaro. Hay una especie internacional o regional, si se quiere, muy bien articulada. Después tenemos directamente el apoyo de Bolsonaro. Esto fue el 17 de octubre, en Brasil, 17 de octubre. Acabei de receber seu livro, estou muito feliz. Mais do que estou torcendo muito para você no próximo 22 ser vitorioso na Argentina. Nós realmente sabemos o que é melhor para os nossos países e não podemos continuar com a esquerda. E o apelo que eu faço a todos os argentinos, vamos mudar e mudar para valer com Milei. Bueno, llama a votar por Milei en la Argentina. Muestra el libro. Dice que va a venir cuando le den la posesión del mandato. Esto me da que pensar, digamos, si Milei es finalmente un candidato brasilero, digamos, ¿no? Porque Bolsonaro precisamente es el que le da, en este caso, su apoyo. Pero hay algo que me llamó más todavía la atención. Fue en el conurbano bonaerense ver ondear en una actividad de Milei la bandera israelí, o la bandera del Estado de Israel. Yo te digo, soy sincero, en todos estos años de periodismo que tengo, no recuerdo un acto que no sea comunitario donde flameara la bandera del Estado de Israel. Entonces empecé a indagar un poquito. Tenemos ahí, ¿no? Alguna que otra bandera, creo que acá está, Milei con la bandera del Estado de Israel. Esto es una de las caravanas allí en el conurbano. Después están las banderas amarillas y negras de los anarcolibertarios, ¿sí? Ahora, mirá quién también usaba la misma bandera para sus actos. ¿Lo tenemos ahí? Ese que está ahí es Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Misma bandera, Estado de Israel. Bolsonaro, misma bandera, Estado de Israel. Digo, porque capaz que esto tenga alguna relación con la disputa que plantea Venegas Lynch con el Vaticano y el problema que tienen con lo católico. El apoyo que reciben de los evangelistas pentecostales, tanto en Brasil como en la Argentina, quizá explique mucho esto. ¿Por qué? Porque hay iglesias pentecostales que reivindican el Estado de Israel y reivindican fundamentalmente ese símbolo. Lo incorporan a su iconografía. Es que Francisco ha hecho del catolicismo una iglesia progresista. Totalmente. Además hay una relación que se ve muy claramente en Estados Unidos entre sectores del poder protestante que son sectores muy prosionistas en el sentido más sí, digamos, que creen escatológicamente en su pensamiento religioso que el establecimiento del Estado de Israel es una condición para la segunda llegada de Cristo, Mesías. digamos, del Mesías. Es no soy experto en el tema, pero está muy estudiado, sobre todo a partir del ascenso al poder de los neoconservadores, con Bush hijo, que aparece todo este sector, y que obviamente forma parte de la columna vertebral de la alianza entre los sectores de ultraderecha que hoy en día gobiernan Israel, los neoconservadores en Estados Unidos, que devinieron después en neofascistas, y obviamente algunos sectores del evangelismo acá en América Latina que son cola o que son financiados o que forman parte de este esquema. Yo creo, vuelvo a mi primera provocación de por qué creo que somos prejuiciosos con el público. Para mí sobreinterpretamos ideológicamente al público y al voto de Milei. No a Milei, sino a sus votantes. Yo puedo coincidir o disentir con algunas ideas que nosotros podamos expresar respecto al personaje, respecto a sus intenciones. Yo creo que es, como dije hace un ratito, el nuevo payaso en un circo ya montado. No es una novedad en la Argentina que ese sistema de poder tanto en tanto busca este tipo de personajes que por características emocionales, por circunstancias, por contexto, terminan conectando con un electorado que en general es huérfano
de espacios partidarios. Ahora, todas estas explicaciones ideológicas no conectan con lo que yo vi ayer. Lo que yo vi ayer es gente que está cansada, harta, enojada, y que no tiene un concepto ideológico Bueno, del pero personaje. Ahora, que después terminan abonando todo lo otro, sí, pero ojo que eso ya pasó en Pero no Argentina, son con la cuestiones. dictadura, con Pero es Menem, que con estos Macri. procesos nacen de eso, digo, Claro. Hitler nace de la República Pero de no- Weimar, donde estuvieron 7 Roberto, años de no hiperinflación. hace falta Total. irse a Hitler. No son contradictorias las cosas. No, que no. plantean. Yo Ni lo- lo que decimos nosotros ni lo que decimos. No, yo lo que digo es que me parece que hay que Yo entender. te digo una cosa, si yo el domingo ¿Cómo le ganas gana votos? Milei en primera vuelta, la verdad que lo que voy a estar acá diciendo no es puteando a la gente que lo votó, es puteando a la gente que hizo que esto sucediera. Bueno, claro, ¿y lo qué? malo que fueron los procesos populares de los últimos años para que aparezca un personaje a de eso este tipo. apuntaba, Ahora, no a hay eso que ser apuntaba. inocente y decir que atrás de Milei no hay nadie, porque atrás de Milei está Pero se lo Villarroel contamos acá y- todos los días. Ah, No, claro. ni siquiera Villarroel. Está la estructura de poder que tiene ficha en, Del establishment, en todos los candidatos. Más los milicos para sostener eso, Sí, es algo sí. pesado. Pero lo contamos, no es que no lo contamos, y no que no tenemos una... Yo, lo repito, tengo una percepción pésima de Milei. Y porque creo que además Milei va a durar un rato y lo que va a emerger de ese, O sea, después de ese rato va a ser la verdadera estructura de poder que está montada hubieran- en torno a Milei, que es Villarroel y compañía. Hubieran votado en 2015, en 2015 votaron a Macri que decía vamos a seguir todo lo que tenés y te vamos a dar. Hubieran votado a un loco como este en 2015 cuando la gente estaba con la panza llena y se iba de vacaciones y tenía auto 0 kilómetros. Supongo que no, quiere decir el contexto juega, claro. Sí, el contexto juega. Y después la última, respecto a esto. La iglesia... Vos tenés acá dos campañas en espejo formuladas por asesores brasileños, curiosamente. Milei está asesorado por asesores Massa brasileños también. y Massa también. Y están replicando la campaña de Lula y de Bolsonaro, de alguna manera. Sí. Con las características de los personajes que son Sí, diferentes. sí. Otros puntos en común. Detalle de ayer. ¿Qué es lo que propone la iglesia evangélica? Varias iglesias evangélicas pentecostales particularmente. ¿Qué es lo que vos prendés el canal de la medianoche y lo primero que ves? Mm, Pare de sufrir. claro, Es un imperativo. claro. Pare de sufrir. No el día después de mañana. No cuando abandones este plano astral. No, ahora. Pará de sufrir ahora. Yo tengo una fórmula. Tenés que poner unos mangos, venir a determinado lugar Claro. y digo, estoy siendo respetuoso con quienes tienen esa fe. Lo que digo es, hay una promesa concreta que conecta con una necesidad del presente. Esa es la campaña de Yo te Milei. digo- La campaña de Milei es conectar con la necesidad del presente. Yo lo que vi en estos años es un deterioro del nivel de vida de la población sistemático y año tras año, seguido por un nivel bajísimo de toda la dirigencia, incluyo a la dirigencia del peronismo, que fue empeorando, incluso los grandes y las grandes dirigentes de este país fueron empeorando en su manera de formular la política, mucha mentira, mucho engaño, mucha manipulación, tanta que se dio cuenta todo el mundo, que no hacía falta que yo dijera, mirá, te están engañando. Y que es transversal, digo, la dirigencia sindical en gran parte, siempre hay que salvar, ¿no? Yo digo que si no existieran Moyano, Palazzo, los aceiteros, los petroleros, el promedio de lo que se lleva la gente no sería el 40, sería el 28. Es decir, hay buenos en todos lados, siempre. Pero es tan mala la dirigencia que aparezca un loco, un emergente con fuerza puede ser. Ahora, me parece que la gran conclusión en estos días, si se concreta lo que estamos viendo en las encuestas y lo que palpamos nosotros como periodistas, es que desaparece Juntos por el Cambio. Esa fuerza que se armó para vencer al kirchnerismo metiéndolo preso, demonizándolo, llamándolo chorro. Con lo cual, el domingo termina el relato de ustedes son los chorros. Que Ojo, no sirvió. ojo porque el último spot de Milei que salió anoche Está robándole los últimos es un datos. spot, es un spot que Pero va a no es el buscar estilo directo de él. al voto de Patricia Pero no es el Bullrich. estilo de él. Pero es cierto Sí. que la grieta, tal como la conocíamos, se acabó con las PASO. Claro. Y que Juntos por el Cambio, que siempre se definió a sí mismo como una coalición electoral, en cuanto se consume la derrota electoral, dejará de existir como coalición. Yo ahora estoy Es en condiciones lo de lógico y decir- razonable. Ahora estoy en condiciones de decir que todos los que conozco, o sea, ya ahora puedo generalizar, que votaban a Bullrich, dicen que van a votar más en la segunda vuelta. Bien. Sacando un par. Reaccionar. Toda la gente de la ciudad de Buenos Aires que conozco, y me hablan de colectivos, ¿viste? La gente te cuenta, che, hoy estuve acá, hoy estuve allá. Hay una huida
de esa gente que le tiene miedo a Milei, ¿no? Con un Massa que logró ponerse en un lugar increíble, qué sé yo. También se van a escribir libros sobre la campaña de Massa porque, o sea, un tipo que tiene un 140% de inflación, que tenga esa imagen Sí. que vos lo querés comprar, vos lo querés llevar y decir, la puta, este tipo retomo me lo que gusta. dice Adrián, creo que a veces somos prejuiciosos. Mm, Yo creo que nadie sospechaba que Massa podía tener este despliegue. así es. Realmente lo tiene. Así es. Como candidato es un excelente candidato, ¿no? Es que hizo algo muy contundente, que es, en los últimos meses, tuvo un discurso muy peronista y sus medidas fueron muy peronistas. Ujú. Sí, Entonces, sí. bueno, a vos te queda un poco lo que pasó en los últimos meses, qué sé yo. Ahora, en cuánto pega esta inflación tan fuerte que hubo en los últimos meses, hay que Esta ver. semana porque se creo que lo enfrió que la hemos- economía. Se congeló la economía, ¿no? Esta semana, que fue una decisión, creo que yo acertada, por cómo venía el proceso económico, sobre todo cambiario, la corrida. Se enfrió, está congelada. Pero la enfrió. Por eso digo, Sinceramente, fue si una vos me acción, preguntabas fue una acción, qué iba yo a creo que pasar, responsable, yo decía, fue una acción lo responsable. iban a cagar a palo a Massa. Claro. Yo pensé que lo iban a cagar a palo. Sí, fue una acción responsable, por eso estoy ponderándolo como un hecho La positivo. pudo No, no. enfriar, digamos. Claro, la pudo La enfriar. enfrió él. Sí, la pudo enfriar. Lo cual habla de su destreza para la urgencia, para la crisis. Porque Sí. básicamente los últimos 3 meses fue eso, ¿no? La destreza Un fue bombero es. una especie de bombero. Mm. El problema es que el domingo elegís los próximos 4 años. No elegís un administrador de la crisis. Pero el problema también adicional es que arranca con una crisis muy fuerte. O sea, con la urgencia, con el pare de sufrir, con la demanda de parar de sufrir. O sea, las dos cosas conviven. Conviven la expectativa, la fe, la esperanza, diría Daniel Carlos, y convive la necesidad del presente, la urgencia. Esas dos necesidades, creo que Massa entendió, él como candidato profesional, que tenía que conectar con esos dos elementos que eventualmente para un candidato pueden ser contradictorios: prometer futuro, pero arreglar presente, y con herramientas que son antipáticas además. Él Frente a ese futuro. está logrando, Una devaluación. por lo menos para una franja de la sociedad, está logrando sacarse de encima todas las cosas que le ponían un techo a su voto. Cristina le pone un techo a su voto acá en la ciudad de Buenos Aires, en toda la zona norte, qué sé yo, por eso Cristina no aparece ni en los discursos. Alberto, porque tiene una imagen negativa muy grande, no aparece, y casi no aparece el Massa anterior. ¿No? Aparece un presente, como se venden los candidatos hoy. Aparece, este es el Massa. Ha logrado hacerlo ha tenido una campaña muy buena. Ha claramente. hecho un curso acelerado de piloto de tormenta. Claro, Digamos, ¿no? Lo que él está claro. vendiendo es, en el último año pude hacer que el barco no se hunda, perdón por ponerme con metáforas lacuncianas, Sí. seguimos en el medio de la tormenta, ¿le vas a dar el barco a un loco o me dejas a mí que lo Claro. lleve a buen puerto? El Claro. contexto ha ayudado mucho también, ¿no? El contexto ayuda. De candidaturas, digo, no el contexto económico. contra otros político. candidatos Contexto de estaría candidatos. Contra la reta estaría complicado. Sí, complicadísimo. Claro. Si la Claro. gente de Juntos por el Cambio se hubiera dado cuenta que tenía que votar a la reta y no a Y por por otro otro lado, de lado- su destreza también. Perdón, y Claro. por otro lado, Es esto hora de su también destreza también. Sí. explica retroactivamente o con el diario del lunes por qué Massa es el candidato. Porque uno no se imagina a Massa ministro haciendo esto para ningún otro. Él puede hacer esto porque es él el que puso el que tiene la cabeza es abajo un de la gran día guillotina. para detenerse ahí, ¿no? A ver. Porque yo pregunté el otro día, bueno, tenemos que ver lo que pasó en los últimos años, qué sé yo, ustedes le dieron el poder a Alberto, a los 2 años se lo sacaron, se lo dieron a Massa, después lo eligen como candidato y me dicen, bueno, una vez que lo pusimos ministro de Economía, ya era nuestro candidato, o iba a ser de ministro para que el candidato sea otro. Lo conocían. Claro. O sea, una vez que él fue el ministro de Economía, ya estaba, ya era el candidato, le pasara lo que le pasara. Porque la verdad, 140% de inflación, qué sé yo. Ahora, también mostró un manejo de eso, y el contraste siempre es importante en la vida. Uno, aunque yo no fuera peronista, si yo tengo que pensar esos 3 personajes, ¿quién quiero que me saque de esta crisis? Quiero que me saque él. La verdad, quiero que me saque él. Volvemos un segundo a la estrategia. Lo de los chinos, guarda, es Sí. un cambio geopolítico para Argentina. La relación que han hecho con los chinos es muy impresionante. A ver, así como los norteamericanos le dieron guita a Macri para ganar las elecciones, los chinos le están dando plata a Massa para que gane las elecciones. Menos plata y a una tasa más baja. Así Andaremos. es, claro. Porque no es menor, digamos. No, pero no. sí. Pero hay una decisión claramente. Sí, sí. Se podían hacer los boludos.
Totalmente. Mirá que los chinos, Sí. es muy difícil apurar a un chino. Pero- Vos negociás con los chinos y dentro de 5 años te da los 6.500 millones de dólares. Roberto, esto yo lo conté cuando anticipé que Argentina iba a entrar al BRICS. Que en ese momento la duda era, pero miren que en las PASO salió primero Milei, quizás dudan por eso. Sí. No, al contrario. Porque si llega a ganar Milei, Milei se va a tener que sentar con los chinos y los chinos van a decir, ah, ¿vos querés romper relaciones con nosotros? Bueno, esta es la cuenta. Pagame, claro. Entonces ahí hay una cuestión también, como vos decís, geopolítica, que tiene que ver con eso, con establecer vínculos. En un caso fue el FMI y un vínculo mucho más tóxico. Seamos buenos entre nosotros, lo cuenta hoy muy bien María Laura Carpineta. A los chinos les importa la Argentina en relación a Estados Unidos, no Por en relación a supuesto, la Argentina. por Claro, supuesto, pero a eso obviamente, voy, a eso voy. obviamente. O sea, el interés de China con la Argentina es evitar que Argentina se pliegue a una estrategia de Estados Unidos que se puede potenciar con Trump, porque ya lo hizo Trump en el primer mandato. Era falso eso de que Trump no le daba bola a América Latina, no era cierto. No hizo lo que había hecho Obama, que fue intervenir de manera tóxica sobre América Latina con jueces, fiscales. No hizo eso. No, tuvo otro... Hizo otra cosa. ¿No? Digo esto porque está esta presunción de que los demócratas son boístas, esta lógica maniquea Sí, sí, que se sí, aplica. sí. En general, en de política manera- exterior, los demócratas son más halcones que los republicanos. No, pero Eso es históricamente Más así. allá de eso, pensando desde nuestros intereses, lo que hizo Obama en América Latina fue un desastre. Absolutamente. Un desastre, porque fue el gran impulsor del lawfare. Así es. Y ahí tenés a Correa que tiene que seguir la selección en Ecuador de México. No, digamos, eso no se pudo desarmar. Bolsonaro, no se sin ir supo, más no se lejos. pudo, no se quiso desarmar. no lo sé. Bolsonaro es hijo de Bueno, Obre. pero acá se dice siempre, Alberto no quiso desarmar el lawfare. Y Correa no quiso. Y Evo no quiso. No se pudo. No se pudo, Bueno, porque depende esas de las fuerzas, circunstancias, esas no se fuerzas pudo, no se siguen supo, no siendo se quiso, predominantes. digamos. Porque en Brasil, la verdad que si no hubiese estado Bolsonaro, quizá Lula seguiría preso. O sea, lo fueron a buscar a Lula para que lo saque a Bolsonaro, Claro. como el cuento de las chivas, al de ahí chivita chivita. Lo fueron a buscar a Pero Lula no para que lo saque gracias a Bolsonaro después que lo pusieron a no, Bolsonaro. no gracias a la gestión de Lula, gracias a que el A la gestión de Bolsonaro. establishment se dio cuenta de que era claro, Bueno, obvio. entonces vuelvo de China, lo cuenta, insisto, hoy Carpineta muy bien, que fue la enviada de Destape en China. El interés de China es evitar que Argentina, que es un país importante en América Latina, a veces nosotros no estamos, por nuestras urgencias, viendo ese escenario, digamos, quede en manos de la estrategia de Estados Unidos para su recomposición. Claro. Porque como potencia en decadencia, y no estoy repitiendo un eslogan setentista, objetivamente es una potencia en decadencia. Claramente. Hoy, frente a China, que aparte es una potencia en ascenso, necesita los recursos de la Argentina. Una vez más, lo dijo la jefa del Comando Sur con toda la letra. Sí, sí. No, Brutalmente, sincera. no hay ninguna discusión de respecto a lo que considera Estados Unidos y lo que quiere Estados Unidos de Argentina, que es mantener un país primarizado. Ahí Milei conecta perfecto. Claro, absolutamente. Sí, claro. Che, escuchemos un poco de Lemoyne, porque es lo que yo digo. ¿Puede perder Milei las elecciones? Sí. Esto ya sucedió. Esto se van a quedar. Van a estar en el Congreso, van a estar en muchos lugares. Esto está pasando y esta chica va a ser diputada la semana que viene. ¿No? Lemoyne, la que estuvo con Babi Echecopar, la que dice que los padres pueden renunciar y no mantener a sus hijos. Y dijo unas cosas, sinceramente estaba fuera de... ¿A verla? Exactamente. Pero yo te voy a otro lado. ¿Qué Bueno. tiene que ver Libre con Guazorra, con el 17 de Bueno, octubre, con ese Milei? día, el 17 de octubre, murió ese muchacho. ¿Y qué tiene que ver? También fue el día que murió San Martín. Ahora, Ahora entiendo. sí, ese día mi madre murió en mis brazos y vos sabés que me mandaron una ambulancia para secuestrarla. Claro, Después es un de la secuestro, marcha en del teoría. 25 de mayo. No sé que yo fui a todas las... No, lo que digo es que nos dejen hablar mientras está el video puesto, cuando ponemos estas cosas. marchas con Luis Brandoni. El 17 de octubre no murió San Martín. El Hay 17 de chicos octubre no murió escuchando. San Me Martín. mandaron para secuestrarla. Después un de la secuestro, marcha en del teoría. 25 de mayo. No sé que yo fui a todas las marchas con Luis Brandoni, que es un meado. Yo me lo encontraba casero Bueno, en las y marchas. vos sabés que yo con Brandoni hemos cortado el Partido Comunista por la mitad, cruzando. Nunca me secuestraron. Pará, no te burles.
No, te Te juro estás por Dios burlando, que... vos te estás burlando, te estoy diciendo en serio. Pero vinieron vos del me ves Ministerio- burlándome. Mandaron una orden del Ministerio de Salud 3 veces para llevarse a mi contaste que vieja te- con pero, cáncer terminal en mi casa. amor, Te estás burlando en de... tu vida... ¿Y qué querés Mirá, que le haga? Ahí tenía menos pelo, ¿ves? Y Que ahora pero, me ¿qué puse culpa? pelo. Discúlpame, ¿qué culpa tengo yo? Pero- Si a los 26 me secuestraron en mi casa y me violaron. ¿Pero por qué? Este año... ¿Pero por qué? El 2020, ¿sí? Un mes antes de que mi vieja se muera, 2 días después de su cumpleaños me cayó una ambulancia a las 3 de la mañana para llevársela porque tenía febrícula, diciendo que tenía COVID. Decir que tengo rejas en casa, vinieron con la policía y aguanté desde adentro. Y no dejé que se la esta lleven a parte- morir. Esta parte forma parte de una campaña profesional, ¿eh? O sea, recordar el sufrimiento del encierro Claro. es parte de una campaña Un profesional. encierro que existió en todo el mundo, Claro. porque la persona contagiada, lamentablemente, era un foco que contagiaba a Bueno, todo lo demás. pero El encierro que reprimarizó las emociones también. Claro. Sí, y claro, no nos olvidemos. Pero esa- Poné la esa- parte cuando dice que ella de cosplay, él Claro, dice, pero yo no digo, sé lo que es esa esto. parte, esa emoción que uno Va a puede buscar percibir eso, como sí. algo espontáneo, Sí. es una emoción que está entrenada, ¿eh? Pero además- en ese fragmento, no digo todo lo Lo- otro que Sí. no, de su biografía que no conozco. La Lo verdad, del ¿no? cosplay no es algo No tengo menor. por qué dudar, por otro lado. Alguien que se dedica al cosplay es un profesional del disfraz. Claro, sí. Claro. Es más, en una entrevista hace unos meses, Sí, ella dijo estaba- ella dijo que estaba disfrazada de candidata a diputada candidata a para diputada. dar esa entrevista. Por eso Digamos, la sacan a jugar ahora, ¿eh? No es ella, Pero ayer dijo, yo era la cosplay más grande del mundo y ahora soy una patriota. Sí, Está mal, la verdad. sí. O sea, yo pensé que Fernando Iglesias iba a ser... Pero frente a qué Lo público, peor. Roberto, ahí te vuelvo a preguntar lo mismo. No, porque ¿Frente puedo a decir qué que hay una público? mayoría, que hay 50% No, de vos personas no en ganás Argentina con que una pueden... mayoría. No es esa la cuenta que se hace en los Tenés que comandos de sacar campaña. 40 para ganar la primera vuelta. ¿Sobre qué por o tenés que sacar... 40 sobre qué total? ¿Vos pensás que en Argentina no va a ir a votar el 78, 80%? Bueno, entonces estamos hablando no del 40 del 47 millones. Estamos hablando de bastante menos gente. Igual que en toda la historia. Sí, por eso. Vos no- Pero todas las elecciones se Igual, ganaron por bueno, el centro. Todas la- las elecciones se ganan por el La centro. pregunta para mí en todo caso no es cuántos votos son el 40%, sino cuántos votos más tiene que tener Milei con respecto a agosto para llegar al 40 o al 45%. ¿Dónde Y va a es ir a un buscar esos montón de votos arriba de 30? Roberto, si vos sumás los votos de Bullrich con los de Milei, Sí. Milei gana en primera vuelta. Estoy diciendo una cuenta aritmética simple. Pero no está sucediendo. La gente de Burri no se está yendo. Bueno, con- es lo que está intentando. Mm. Si lo logra o no, es otra película, la vamos a ver el domingo. El intento de estos días de campaña Sí. es sacar esos votos Vos que decís le que esa faltan. exageración es ir a buscar... Claro, por eso yo digo, Esto, lo de Lemoine, lo de esta chica. buscar que esos colectivos integristas Sí, de distintos integrismos, no solamente integrismo religioso, integrismo ideológico, distintas posiciones, incluso las temerosas. Cuando esta misma candidata decía lo de el reglamentar la fuga de los padres, con qué colectivo? Y lo dijo muy bien Sol Prieto estos días. ¿Con qué colectivo Sol Prieto, que es funcionario del Ministerio de Economía y trabaja justamente, específicamente en ese tema, y tiene estadísticas, 1.600.000 madres que... Está buscando a esos tipos que quieren que le legalicen su No, situación. está buscando anómala. a los tipos que se sienten amenazados por la revolución feminista. Claro, A futuros padres, claro. o no importa, Claro. sino que se sienten amenazados Claro. por la obtención de derechos a través de la lucha feminista. ¿Ese no es el voto núcleo duro que ya tienen? No necesariamente, hay mucho de ese voto que está con Bullrich. En la cuenta... A Bullrich la votan muy pocos varones jóvenes. Bueno, tenemos justamente esas cifras después para repasar cómo se segmenta el voto. Pero es muy interesante porque esa estrategia, que es una estrategia profesional, a mí lo que me sorprende es lo disciplinados que son respecto a una sí. estrategia profesional. sí, claro. Cuando parecen muy chambones. Ahora, están haciendo lo contrario del teorema de Baglini. ¿No? Se están radicalizando, buscando posiciones Porque extremas. están buscando los votos en los Bullrich. últimos días. Están buscando esos votos. Bueno, vamos a saludar que llegó Carlos Bianco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Jefe de asesores de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que estábamos, bueno, indudablemente cuando alguien es tan extremo y tiene esas posiciones, hace que vos hables de él. Por lo que yo he visto cualitativamente, que en las encuestas cualitativas todavía creo, me parece que el hecho de mostrarlo, hace que haya gente que se haya alejado de esas posiciones. Pero bueno, ¿cómo estás viendo estos últimos días?
Mira, yo con una expectativa creo que bastante positiva. Yo creo que se ha mejorado mucho la comunicación. Hemos tenido una campaña en todo este último tramo, una campaña con mucha cercanía, con mucha, inclusive retomando algunas cosas que por un tiempo habíamos olvidado, que es la cercanía con el pueblo peronista. Estos actos que, bueno, en la provincia de Buenos Aires hicimos en Cambaceres, el otro día en Arsenal, la caravana que hicimos en Berizo, en el cruce Varela, y después terminamos en La Matanza, los actos del otro día, del sábado pasado, en Morón y en Moreno, que tuvo Axel. En algunas de esas actividades participó también nuestro candidato a presidente Sergio Massa. Nos ha puesto en la línea y en la tradición histórica del peronismo de ir a buscar el voto popular, que es a quienes nosotros siempre intentamos representar. Es un movimiento de unidad nacional, el peronismo. Nuestro candidato a presidente ha dicho que va a llamar a un gobierno de unidad nacional, que creo que es lo que necesitamos hoy, porque efectivamente estamos en una situación compleja desde lo económico, desde lo financiero, desde la cuestión de las reservas, de la cuestión inflacionaria, no tanto desde la cuestión productiva y no tanto desde el empleo, porque también hay que poner en valor esas cuestiones. Cuando uno compara cualquier indicador productivo, cualquier indicador de empleo respecto de lo que pasó en el macrismo, e inclusive una gran mentira que dijo Milei en el debate a presidente, que decía que todos los indicadores hoy productivos y de empleo y económicos eran peores a los de 2001, es una mentira absoluta. No solo no son Hay peores de un 2001, hilo muy no- interesante de un compañero Claro. que yo respeto mucho por el manejo de los números y la estadística que hace, que es Daniel Steingart, en donde muestra número por número que hoy estamos infinitamente mejor que en el 2001, pero hay dos indicadores que son clave. En el 2001 no había programas sociales, Claro. y en el 2001 había un 25% de desempleo, y medido de la forma en que se mide hoy la pobreza, en el 2001 había 70% de pobreza. O sea que no tiene nada que ver la situación de 2001 con la situación actual. Eso no quita que tengamos muchos inconvenientes en materia inflacionaria, en materia de distribución del ingreso. Esto lo hemos dicho muchísimas veces. Hoy el capital se lleva al 60, el trabajo se lleva al 40. Aproximadamente, cuando terminó Cristina, era 52 y 48. O sea que los sectores concentrados, los sectores empresariales han mejorado muchísimo sus beneficios, sus ganancias, y lo que hoy nosotros tenemos que hacer como fuerza peronista es darle una esperanza a los trabajadores, a las trabajadoras, al pueblo en general, de que en lo que viene se van a recuperar los salarios de los trabajadores, los ingresos de las clases populares, y que creo que, lo decía Axel en Ensenada, este es las medidas que tomó Massa en ese sentido, que fueron muchas, y fueron variopintas y fueron muy importantes, las que se tomaron en el último tiempo, son el primer capítulo de lo que viene. Yo creo que esto es lo que hizo Sergio en los últimos meses, tratando de generar cierta estabilidad con las reservas. Bueno, se anunció ayer que se iba a ejecutar un tramo adicional del swap por 6.500 millones de dólares, y las medidas que recomponen el salario de los trabajadores, los ingresos de los trabajadores informales, tienen que ver con eso, con el primer capítulo de lo que viene, que es una recomposición de los ingresos en un marco espantoso. Espantoso desde lo económico, porque el año que viene tenemos 25.000 millones de vencimientos de capital e intereses, y en un marco espantoso desde lo geopolítico. Hoy estamos en el mundo con 2 o 3 conflictos muy, muy importantes que no sabemos cómo van a terminar, con amenazas de guerra mundiales, con amenazas de guerra nucleares. La verdad que en peor contexto, los que nos tocaron estos años y los que vienen para gobernar, es imposible. Por eso que venga una persona con ideas tan estrafalarias, tan antiguas inclusive, como es Milei, porque digo, también lo comentaba Axel el otro día, nosotros lo hemos discutido mucho porque, bueno, dábamos clases juntos, estudiamos mucho economía juntos. La ideología que él profesa, la escuela económica a la que él abona, la escuela austríaca, es una escuela muy pequeña, con muy pocos seguidores, del siglo XIX, de Austria. O sea, puesto en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vamos a solucionar los problemas de los bonaerenses del siglo XXI con recetas austríacas del siglo XIX? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el sentir, con el pensar del pueblo bonaerense? Sí. Respecto a esto, ayer se difundieron 2 imágenes para mí muy potentes. Unos carteles en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires donde se discriminan los costos que tendría para el paciente cada uno de los servicios que se otorgan gratuitamente en un hospital. Me parece que ahí hay una expresión bastante contundente de esto que vos estás planteando, de esa diferencia de aplicación entre una política y la otra, digamos. Y después lo de los colectivos, que me parece que si bien tiene un aire de chicana, es bastante comprensible, digamos. Tiene una ley chicana porque claramente no va a haber una renuncia masiva a los subsidios, pero sí puede servir para que haya una conciencia masiva del costo que tendría en el bolsillo Es como mostrar un
un camino seguro, la gente está por elegir entre un camino y otro, Claro. te muestra un poquito del otro para que veas cómo sería. Sí. En las recorridas, ¿ustedes venían percibiendo que no había una conciencia clara justamente del costo en la vida cotidiana de las personas de cambiar hacia esa política? ¿Y por eso esto puede ser efectivo? Mira, yo al principio, sobre todo con la discusión sobre la dolarización, que muchos sostenían que la gente se confundía, porque si ganás 150.000 pesos, que la gente se pensaba que ahora iba a ganar 150.000 dólares. Puede ser que algún desprevenido piense eso, pero me parece que iba por otro lado la cosa. Lo que la gente entiende como positivo o como algo positivo de ese tipo de propuestas, que no tienen ningún gollete ni posibilidad de implementarse, además son inconstitucionales. En la Argentina, de dolarizar la moneda, lo veían como un aseguramiento de la estabilidad, más que como que ahora me van a poner los ingresos en vez de pesos en dólares. Esto salió también en varias encuestas cualitativas con las que hemos trabajado, que la gente priorizaba mucho la estabilidad económica sobre el proceso inflacionario que hoy tenemos en ciernes. Por eso no hay que tomar tampoco tan a la tranquila o pensar que la gente no entiende y que la gente no es tonta con lo que está pasando. Obviamente que hay un problema inflacionario, obviamente que hay un problema de ingresos que se está empezando a atacar, que es muy complejo. Y no sé, ya lo ha dicho Massa, ya lo ha dicho Axel, y te lo digo, el problema inflacionario se resuelve con reservas en el Banco Central. No hay otra forma de resolverlo, sea con dolarización, sea con bimonetarismo, sea con moneda local. Nosotros vamos por la moneda local, que hay que fortalecer el peso. Claro. No sé, Milei dice que el peso es un excremento. Lo ha dicho, que es un símbolo de la soberanía nacional el peso. Como la bandera, como la escarapela, como el escudo. Es un símbolo de soberanía nacional, un símbolo de potencia económica. Los países ricos, los países potencias del mundo, tienen una moneda fuerte y estable. No tienen una moneda que otro país emite. Eso lo tienen las colonias. Como pasa en muchos países de África, como pasa en muchas islas del Pacífico, como pasa en muchas islas del Caribe, etcétera. Tienen una moneda de otro país, porque son pequeños países, ni siquiera bananeros, me animo a decir. Son los que tienen monedas que emite otro país. Esto estaba escuchando recién lo que hablaban ustedes, de que aunque nosotros estemos acá como en una vorágine, en una discusión del día a día, y que muchos dicen, no, este es un país de mierda, este no sé qué, que Argentina no es un país importante. Argentina es un país re importante en el concierto de las naciones. Re importante. Tercera economía más grande de América Latina, quinta economía más grande de todo el continente americano, uno de los principales países, uno de los principales 20 países del mundo, por eso estamos en el G20, uno de los pocos países que fue invitado al BRICS, a la nueva arquitectura financiera y geopolítica mundial. O sea, es un país súper importante y es un país que las potencias del mundo lo miran y les interesa el vínculo con la República Argentina. O sea, Argentina no puede no tener su propia moneda. Es inviable un país como la Argentina sin moneda propia. Fíjate, Ahora, siendo Ecuador un país mucho más chico, los problemas que ha tenido Ecuador a partir de adoptar una moneda extranjera. Ahora, la gente no se ata a eso por casualidad. Digo, vos le das un aumento a tus trabajadores cada 3 meses y desde el primer día que empiezan a cobrar, ese peso cada vez vale menos. Es cierto, hay que solucionar el problema inflacionario, pero no se soluciona con dolarización, que ya la tuvimos, La convertibilidad. La convertibilidad fue una dolarización de facto. O sea, porque vos podías ir al banco y cambiar un peso por un dólar, 100 pesos por 100 dólares, etcétera. Era lo mismo y estaba respaldada por una cantidad importante de reservas. ¿Funcionó hasta qué momento la convertibilidad? Hasta que hubo reservas. Cuando te fuiste quedando sin reservas, la convertibilidad disparaba de modo automático un mecanismo de ajuste recesivo. Te quedabas sin reservas, salía dinero a la economía, no había dinero circulante, entrabas en crisis y en recesión y ajustaba por ese lado la falta de reserva. Bueno, va a ser lo mismo con los dólares. O sea, inclusive si vos pensás, bueno, una dolarización solo funciona con muchas reservas de dólares en el Banco Central, con mucho circulante de dólares en la economía. Bueno, entonces el problema son las reservas, no es el signo monetario. Pero además, vos como país importante del mundo tenés que tener tu política monetaria, tenés que tener tu política cambiaria. El Banco Central tiene que hacerse con su señoreaje, como hacen todos los países del mundo. Bueno, me parece que por ahí vienen las discusiones y no comprar espejitos de colores, que por el solo hecho de establecer una dolarización vas a solucionar los problemas. Y no es real. Además, inclusive el tema inflacionario. En Ecuador, después de dolarizar, también tuvo inflación. Muy distinta a la de los Estados Unidos, mucho mayor a la de los Estados Unidos. No es que se replica la inflación de Estados Unidos. Y que acá también vamos a tener porque
Cuando nosotros vemos que cruzan los chilenos a comprar acá, los uruguayos, los brasileños a comprar acá, es porque estamos baratos en dólares. Eso significa que si nos pasáramos a dólares, tenemos para crecer, para subir de precios toda la diferencia de precios que tenemos ahora con Uruguay, con Brasil, con Chile, que es un montón. Uno dice, bueno, si la gente está escuchando esto es porque realmente las cosas están mal y entonces busca una solución. En la provincia de Buenos Aires, en donde es claro, cualquiera que mire un poco los datos, la situación mejoró muchísimo respecto a lo que era Vidal, que era un gobierno que no hacía, ¿no? Que no hacía. ¿Vos ves que la gente lo amerite, que diga, ah, bueno, sí, mira, estos tipos hicieron escuelas, hicieron hospitales, hicieron caminos rurales? ¿Lo notás o no? ¿O por ahí a la gente le cuesta ver lo que hace un gobernador? Mira, yo creo que sí, y que eso en parte explica que estemos vivos en la provincia de Buenos Aires, que estemos competitivos, que las propuestas de Milei no tuvieron el mismo impacto que en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo? Porque no tienen nada que ver con el sentir ni con el pensar del pueblo bonaerense, ni con los problemas de los bonaerenses. Digo, corriéndose un poco inclusive del conurbano, te vas al interior de la provincia de Buenos Aires. Viene un loco y te dice, no, la escuela que ahora mandas a tu pibe, te voy a dar un voucher para que vos elijas entre todas las escuelas que quieras. Pero si hay una escuela o dos escuelas en tu pueblo, ¿qué sentido tiene que me des un voucher? Yo mando el pibe a la escuela que tengo cerca. Claro. Si vos le decís, no, vamos a privatizar la salud. Si hay un solo hospital municipal o en el mejor de los casos un hospital subzonal o interzonal provincial. No tenés la clínica Los Arcos en Tapalqué. Claro. En Deró, no sé, en Alberdi. No sé, no tenés. Por eso yo creo que sí lo reconoce muchísimo la gente lo que se hizo. Realmente lo reconoce porque lo ve además. A pesar de que en general los medios porteños no muestran todo lo que hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, la gente lo ve. Es que si no fuera así, Milei ganaría las elecciones. Es decir, no puede penetrar la provincia de Buenos Aires, por eso le cuesta mucho ganar las elecciones. Por supuesto, y por eso Axel incansablemente, me animo a decir, que pide votación de boleta completa, porque sabemos que gran parte de una victoria que se pueda lograr a nivel nacional tiene que ver con el caudal de votos que podamos obtener en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, como dijo Sergio el otro día, con recuperar el voto del norte argentino, recuperar el voto histórico también de distintos lugares de la Patagonia. Me parece que ahí está la clave, pero una cuenta muy sencilla. Si Axel saca cerca de 40 puntos, son 16 puntos para la nacional. O sea, vos con la provincia de Buenos Aires partís de un piso de 15 o 16 puntos si efectivamente Axel llega a ese número. Te metiste ahí en el lío de la boleta completa, digo en el lío porque en términos de rosca debe ser lo más atractivo de las próximas 72 horas. ¿Cómo se hace el delivery si se hace o cómo evitar que se haga el delivery y el corte de boleta a domicilio? ¿Temen que haya un corte de boleta en algunos municipios importantes, como pasó en La Paso? Porque en La Paso hubo un corte de boleta institucionalizado, ¿no? Mira, yo creo que no más que en otras elecciones, realmente. Yo lo comparé con los números de otras elecciones y no hubo, a nivel municipal y respecto de la lista provincial y la lista nacional, no hubo un corte de boleta. Es que en los municipios, más allá de que pueda haber algún pícaro que corte, entrega cortada, etcétera, en los municipios o el voto municipal suele estar mucho más vinculado a una relación más directa que tiene el votante con el intendente, un conocimiento más profundo que tiene el votante con el intendente y además por la ubicación inclusive del cuerpo en la boleta es más fácil de cortar ahí que cortar en el medio, en diputados, en gobernador, etcétera. No, yo no creo que va a haber un corte masivo, salvo en algunos casos. Lo que sí veo es muchos intendentes del conurbano y del interior de Juntos por el Cambio, radicales y del PRO también, bueno, lo han hecho público, no sé, acá. Valenzuela acaba de decir Valenzuela. Sí. Garro, digo, que yo estoy viviendo en La Plata, me tiran por abajo de mi puerta la boleta de Milei y de Garro por abajo de la puerta. O sea, eso sí está pasando y hay muchos intendentes que no quieren ir con la boleta de Bullrich, que les da vergüenza, no la pueden defender, no pueden salir. Algunos lo dijeron públicamente y otros te lo dicen en privado. Yo tengo mucho vínculo con los intendentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires por temas de gestión, pero obviamente cuando yo voy al distrito, me junto con ellos, hablo con ellos o me llaman por teléfono, hablo permanentemente y te confiesan abiertamente, yo estoy muy cómodo con Axel como gobernador y la verdad que no me veo cómodo con Grindetti o con Píparo. Más allá de la cuestión personal, de la cuestión política, de la cuestión programática. Para gestionar. Claro, pero si vos tenés un candidato como Grindetti o una candidata como Píparo que te dice voy a recortar los fondos, voy a achicar el Estado bonaerense, los distritos del interior, si desaparece el Estado, desaparece el distrito. Vos vas a lugares en donde el 20% de la población vive de una forma u otra ligada a lo estatal, en términos municipales,
en términos provinciales, en términos nacionales. Y vos multiplicás eso a niveles familiares y distinto que el 80% de la población vive directamente Y del eso, Estado. eso se puede escuchar de otro lado y pensar, eso está mal. Ahora, la verdad que cualquier pueblo necesita que haya No está policía, mal. que haya escuela, que haya salud. Digo, eso es el Estado. Tiene que estar el ANSES, tiene que estar el PAMI. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay poca cantidad de gente, el porcentaje ese crece. Pero tiene que estar y está en toda Y sociedad. lo que tenés que trabajar es que el sector privado pueda afianzarse Bueno, en que esos vaya lugares. una fábrica Pero eso ahí. con más Estado. Si sacás los ferrocarriles, no va a ir Pero una eso no es fábrica con menos ahí. Estado. Eso Claro. por eso, con los ferrocarriles, con una mejor conexión Claro. eléctrica, que tenga potencia industrial. Claro. Digo, con rutas cuidadas, con caminos rurales cuidados. Por eso, digo, a vos esos pueblos, Claro. es muy difícil el discurso liberal en esos pueblos. Podrán ser radicales, pero cuando vos le vas con ese discurso de que Claro. el Estado se va a achicar, de hecho te llaman todos los días para pedirte cosas. Claro. Los intendentes radicales. Claro. Si no les interesara al Estado, no nos levantarían Claro. el teléfono. Roberto, ¿querías preguntarle? Sí. No, hoy empezó aquí el pase. Adrián estuvo en el acto de Milei ayer, o el acto que se hizo acá en Villa Crespo, y planteaba que no teníamos que ser prejuiciosos sobre los que votan a Milei. ¿Qué es lo que ustedes identifican como votante de Milei en la provincia de Buenos Aires? Ahí que hay gente ideológica, ideologizada, gente con necesidades, gente enojada. Poco ideologizado, gente con necesidades, gente enojada, gente con esperanza también sobre Milei, una falsa esperanza, si querés, pero una esperanza sobre Milei. Y en términos de composición del voto, no voy a decir nada nuevo, lo que se vio en la provincia de Buenos Aires es que es un voto transversal. Lo votaron los pibes, lo votaron los mayores, lo votaron los ricos, lo votaron los pobres, lo votaron la clase media. Ajá. El único sesgo que encontramos en el voto de Milei es un voto más hacia los masculinos jóvenes respecto de los masculinos femeninos, de los femeninos jóvenes, del voto femenino joven. Pero a diferencia de lo que uno tendía a pensar, que era solo un voto bronca, un voto de disconformidad con la situación, de que bueno, Macri me empeoró la situación, el peronismo no me la pudo mejorar del todo, hay mucho voto esperanza. Yo digo falsa esperanza. Ustedes decían hace un rato que lo estaba escuchando. Yo digo, a diferencia de lo que pasó con Menem y con Macri, que hicieron una estafa electoral. Sí. Menem con el salariazo y la revolución productiva. Macri con decir, no, todo lo que está bien lo vamos a dejar, lo que está mal lo vamos a mejorar, vamos a sacar ingresos brutos, vamos a aumentar la jubilación, vamos a aumentar el salario docente. Después hizo todo lo contrario. Mintió en las propuestas. En Milei no miente en las propuestas. En lo que miente, por eso es una, yo digo, la etapa superior de la estafa La electoral. composición del gobierno. En el miente. resultado. En el resultado de las de sus propuestas. propuestas, El tipo claro. te dice, voy a dolarizar y vas a estar mejor. Pero no es cierto. Todos sabemos que si vas a dolarizar, no vamos a estar mejor. Te dice, voy a ajustar el Estado, voy a achicar el Estado, voy a privatizar la educación, voy a privatizar la salud, entonces vos vas a estar mejor. No, o sea que es la etapa superior de la estafa electoral. Claro. Se puede cubrir diciendo, yo lo dije, claro, pero vos me dijiste que iba a pasar otra cosa cuando lo hacías. Claro. Tenés que ser economista para entender que te están estafando. Y fíjate que aún así, hace unos meses, cuando se advertía que la dolarización tenía que ser a 3.000 o uno así, Milei decía que eran todos mentirosos, y cuando el dólar llegó a 1.000 dijo que siga subiendo para que sea más fácil dolarizar. O sea, ni siquiera se aguanta hasta después de la elección para desenmascarar ese engaño. ¿Cómo, para cerrar, no te pido un pálpito, un número, pero vos estás en el territorio, estás viendo, ¿ves una mejora o estás muy preocupado? No, yo estoy con una buena vibra, digamos, con buenas expectativas respecto tanto de la provincia como de Nación. Yo creo que Sergio va a entrar cómodo al balotaje, y que en la provincia tenemos chances importantes de retener. De nuevo, lo que dicen las encuestas, que yo no les creo mucho, pero que las hay, son como la bruja las encuestas. Lo que dice hoy la encuesta es más o menos 2, digo todo, ¿no? 40 Axel y 25 el voto dividido. Me hicieron un estudio ayer en donde mostraban el promedio de todas las encuestas que hay dando vuelta. Yo te digo, no le creo y estamos haciendo campaña como si perdiésemos por 15 puntos. La verdad que Axel está dejando todo, como se suele decir, está dejando todo en el cierre. Ayer estuvimos recorriendo las obras monumentales, faraónicas, de la obra que se está haciendo de dragado en el río Salado. Después estuvimos en el acto de cierre de campaña en Campana, que nos invitó ahí el candidato nuestro, Alejo Sarna, Abel Furlan, que fue en la UOM. Axel está dejando todo y dejó todo este tiempo en materia de gestión y en materia política y de campaña, como si estuviésemos perdiendo, porque bueno, es la forma en que nosotros concebimos la política. Lo hicimos cuando fue la campaña del 2019, recorrer toda la provincia, bueno, con aquella historia del Clio, un pueblito
pueblito tras otro pueblito, y ahora Axel hizo exactamente lo mismo. O sea, con otra estructura, obviamente, porque sería ridículo que el gobernador ande con un Clio destartalado, digo, un poco irresponsable sería, de hecho, y poco creíble. Sería marketing. Si hoy si el gobernador se pone a recorrer la provincia, lo hicimos el otro día en la caravana por una cuestión simbólica, pero si el gobernador anduviera recorriendo la provincia con un auto que no está en condiciones y que no se corresponde con la estructura con la que cuenta un gobernador provincial, sería marketing. Nosotros no hacemos marketing. Digo, el gobernador es el gobernador, tiene su residencia oficial, tiene su estructura política, tiene su estructura de gestión, así que es la forma en que lo hizo Axel. Pero el espíritu sigue siendo lo mismo. Digo, algunos le decían, no, pero ahora no andás con el Clio. Sí, pero andamos con 1000 Clios, porque todos mis ministros, todos mis funcionarios andan en la provincia todo el tiempo para todos lados, recorriendo, mirando las necesidades y trayendo los caminos de solución a los problemas que hay muchos en la provincia de Buenos Aires, obviamente, que no se solucionan en 4 años, ni mucho menos, y menos si tuviste 2 años de pandemia. O sea que hay mucho por hacer, por eso Axel decidió en su momento volcarse a la reelección en la provincia de Buenos Aires, no por lo que había hecho, sino por todo lo que faltaba hacer. Nos lo dijo en privado, yo tengo un compromiso con el pueblo bonaerense de que tengo que solucionar los problemas. Y en 4 años no lo pude hacer porque además estuvo la pandemia y nadie lo hubiese podido hacer en 4 años. Pues son problemas estructurales que llevan 40, 50 años. Y se va a complicar para hacerlo si no tiene un presidente que lo apoye. Totalmente. Y bueno, tendremos que encabezar la resistencia en ese caso. ¿Volveremos? Ahí tenés el título, ¿no? Pero no creo que suceda, creo que va a ganar Sergio. Sí. Hay que reconocer que estuvo, digo hay que reconocer porque ustedes saben que yo no soy masista, digamos, que en los últimos meses ha tenido un cóctel entre gestión y discurso peronista que lo posiciona bien, ¿no? Lo veo muy enfocado a Sergio, realmente. Ha tomado las medidas que se venían reclamando. Exactamente. Más allá de que hay problemas estructurales que son muy difíciles de solucionar y que no se solucionan con un chasquido de dedos. Yo me acuerdo, ¿te acordás aquella frase de Macri? No, la inflación la solucionó en 2 patadas y la duplicó. Cualquiera que venga hoy a decir la inflación la solucionó en 2 patadas es mentira. Claro. Lo sacan en 2 patadas. Lo sacan en 2 patadas. Sí, claro. Es mentira. Pero bueno, a pesar de los problemas que siguen, Sergio hizo lo que había que hacer en esta etapa, que era recomponer los salarios de los trabajadores, poner a disposición de los trabajadores informales un IFE, etcétera. Y bueno, le encontró la vuelta con el IVA, ¿no? Porque antes cuando se bajaba el IVA, su mercado se lo quedaban, en cambio ahora se lo devolvés a la gente. Ganancias. Claro. Carlos, muchas gracias por haber venido y bueno, como nosotros le decimos al público desde qué lugar hablamos, aunque somos bastante críticos de los oficialismos, los peronistas también, la verdad que queremos que vaya bien. Me cuesta mucho pensar que la gente quiera que no sé, que una Píparo sea gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo los he visto laburar. Sé que además los ministros de la provincia de Buenos Aires no ganan mucho. Para mí ganan mal. Y son muy honestos. Entonces los tipos gestionan por mucho menos de lo que podrían ganar en la vida privada. Son honestos. Qué sé yo. No hay que equivocarse, ¿no? No hay que hacer locuras porque nos va a costar conseguir otra gestión así. Gracias, Carlos, por venir. A ustedes, muchas gracias por invitar. Chao. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.